Diseño de engranes y análisis de interferencia. Sabemos que el perfil de diente de engranes puede ser o evolvente o cicloidal. Analizando el perfil de diente evolvente, podemos distinguir algunas partes de este tipo de engrane. Tenemos la circunferencia de altura de cabeza, la circunferencia primitiva, circunferencia básica y circunferencia de altura de base. Por lo general, un diente tiene dos partes, la cara y el flanco. La cara nace desde la circunferencia primitiva hasta la parte superior del diente. El flanco comienza desde la circunferencia primitiva hasta la circunferencia de altura de base. Tanto la circunferencia de altura de cabeza como la circunferencia de altura de base nacen de medir desde el diámetro primitivo el valor calculado de la altura de cabeza y de altura de base, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, la circunferencia básica nace de realizar un análisis relacionado con la línea de presión, procedimiento de obtención que detallo en el video que voy a dejar en la descripción. También identificamos al paso, que es la medida entre diente y diente. Este paso está dividido entre el espesor y el huelgo. Generalmente el espesor y el huelgo son iguales, es decir, dos espesores son iguales a un paso. Un criterio muy importante en el análisis de engranes es que toda la potencia de transmitir se concentra en ciertas partes de los dientes, tanto en la parte de la base como en la parte superior. Entonces, si lo detallamos en este punto, si este es el cuerpo del engrane y esta es la base del diente, ¿qué pasaría si existiera un ángulo recto entre la unión del diente y el cuerpo del engrane? Es decir, toda la carga se va a concentrar en este ángulo, produciendo como tal roturas, generando la separación del diente o daños en la integridad del engrane. Pero si nosotros colocamos cierto radio entre la unión del cuerpo del engrane y la base del diente, las cargas se distribuyen de acuerdo al radio, es decir, existe una mayor resistencia. Este radio es estándar de acuerdo con el tipo de engrane. Como ecuaciones principales para el diseño de engranes rectos tenemos las siguientes: que el pitch es igual al número de dientes sobre el diámetro, siendo este diámetro el diámetro primitivo. Tenemos que la relación de transmisión es igual al número de dientes del motriz sobre el número de dientes del conducido. Tenemos que la altura de cabeza es igual a 1 sobre el pitch. Tenemos que la altura de base es igual a 1.157 sobre el pitch. Sabemos que el espesor es igual al huelgo y que el paso es igual a dos espesores. Que el paso es igual a pi sobre el pitch. Recordando, el pitch es el paso diametral o el número de dientes por pulgada del engrane. Cabe recalcar que estas ecuaciones son sacadas de manuales estandarizados de fabricación de engranes. Para esquematizar engranes existen algunos componentes que tenemos que comprender. Por ejemplo, el punto primitivo. Si tengo yo dos diámetros primitivos y trazo una línea de centro a centro, existe un punto en que estas dos circunferencias se van a topar. Este punto se llama el punto primitivo. Ahora, si yo trazo una línea tangente a las dos circunferencias y que forma una línea de 90 grados con la línea que une los dos centros de los engranes, esta línea es conocida como la tangente común. Ahora, si nosotros conocemos que el engrane motriz es el engrane de la izquierda, si nosotros trazamos una línea que pase por el punto primitivo con cierto ángulo, esta línea es conocida como la línea de presión, dado que en esta se va a dar el contacto de transmisión de potencia. Este ángulo θ puede estar en el rango entre 14, 20 y 25 grados. Algo importante mencionar es que si el motriz está en el lado izquierdo, la línea de presión iría en este sentido. Y si por ejemplo el motriz está de este lado, la línea de presión siempre inicia del lado del motriz. Un punto importante para obtener el perfil devolvente de un engrane es encontrar la circunferencia básica. Primero tenemos que trazar la normal común, la tangente común y la línea de presión. Lo siguiente sería trazar una línea desde el centro del engrane hasta la línea de presión, de tal forma que esas dos líneas formen un ángulo de 90 grados. Al generar estas dos nuevas líneas, la circunferencia básica nacería del radio que forma desde el centro hasta el punto en que topa la línea de presión con esta línea azul perpendicular. Entonces mi radio sería desde el centro hasta este punto de aquí. Trazamos una circunferencia y esta nueva circunferencia sería mi circunferencia básica. Hacemos lo mismo con la circunferencia del engrane pequeño y tendríamos nuestras dos circunferencias básicas para poder encontrar el perfil devolvente. Como primer problema nos pide determinar el perfil devolvente de dos engranes con un ángulo de presión de 20 grados, un diámetro al pitch de 1.5 y una relación de transmisión de 3/5. Lo que nos pide es dibujar los engranes, analizar si es que existe interferencia y de existirla, cómo eliminarla y determinar el nuevo ángulo de presión. Como primer punto a considerar tenemos que siempre al engrane pequeño se le conoce como el piñón y al engrane grande como la rueda. Como primer punto de análisis sabemos que la relación de transmisión es de 3/5, pero también conocemos que la relación de transmisión es igual al Z1 sobre el Z2, o sea el número de dientes del motriz sobre el número de dientes del conducido. Esto resultaría en que Z1 es igual a 3 y Z2 es igual a 5. Pero la pregunta sería, ¿existen engranes con 3 dientes y engranes con 5 dientes? Se fabrican engranes de 12 dientes mínimo. Con relación a las
aspecto industrial. Dado que y es igual a 3/5, deberíamos multiplicar tanto en el numerador como en el denominador para que de esta forma me dé un número de dientes igual a 12 o mayor que 12. De preferencia, arriba un número par de dientes y abajo también un número par de dientes. Entonces, como la relación de transmisión es igual a 3/5, la idea sería multiplicar al numerador y al denominador por un número que de tal forma me dé un número par de dientes tanto en el numerador como en el denominador, que sea igual a 12 o mayor que 12. Si multiplicamos por 4 obtenemos 12 dientes para el Z1 y 20 dientes para el Z2. Con esto cumplimos el requisito mínimo de 12 dientes y que los dos sean pares. 12 dientes para el piñón y 20 dientes para la rueda. El siguiente paso sería determinar los parámetros de fabricación o que componen los dos engranes. Si recordamos una de las ecuaciones que se realizó en la parte inicial, el diámetro del pitch es igual al número de dientes sobre el diámetro. Entonces, si nosotros despejamos el diámetro, tendríamos que diámetro es igual al número de dientes sobre el pitch. Sabemos que este diámetro es el diámetro primitivo. En una primera instancia vamos a calcular para la rueda. Sería diámetro de la rueda es igual al número de dientes de la rueda, que era de 20, sobre el diámetro del pitch, que es un dato. Realizamos el cálculo y obtenemos 13.33 pulgadas. Transformando las unidades, centímetros es 33.87. Y algo muy importante aquí. Si nos fijamos, si quisiéramos representar en un plano A4 33.87 centímetros de diámetro de la rueda, no me cabería en este formato. Por cuestiones de comodidad, estos parámetros se los representa en una escala. Entonces, en este caso estoy aplicando una escala de disminución de 2 a 1. Es decir, a este valor de aquí voy a dividirlo para 2 y obtengo este valor ya en centímetros. Si hacemos el mismo análisis pero para el piñón, reemplazando los valores tenemos que es de 8 pulgadas, transformando a centímetros 20.32 y ya a escala tenemos de 10.16 centímetros. He realizado aquí una columna con las unidades en pulgadas y en centímetros y acá la columna con la unidad final. Si calculamos la altura de cabeza reemplazando tenemos que en centímetros es 1.7 y a la escala 0.85 centímetros. En el caso de la altura de base, reemplazando tenemos 0.77 pulgadas, transformando a centímetros 2 y en la escala final 1 centímetro. Finalmente, analizando el paso y el espesor, el paso nos sale un valor de 2.09 pulgadas y ya en la escala final 2.66. Al reemplazar el paso en la ecuación del espesor tenemos que nos da un valor de 1.33 ya en la escala final. Con los parámetros ya calculados, el siguiente paso sería tomar todos estos datos que se encuentran aquí para poder esquematizar ya los dos engranes. Muy bien, ahora, basándonos en el procedimiento para la obtención del perfil devolvente que se describe en el video que dejo en la descripción, obtenemos el piñón y la rueda con todos los parámetros que habíamos calculado previamente. En este punto tenemos que analizar si es que existe algún tipo de interferencia. Para comenzar con el análisis de interferencia es necesario contar con las siguientes líneas. Con la circunferencia de altura de cabeza tanto del piñón como de la rueda. Asimismo las circunferencias básicas de ambos engranes. También tenemos que tener la normal común, la tangente común, la línea de presión y especialmente las dos líneas que formaban un ángulo de 90 grados. Es decir, la de acá y la de acá. El primer criterio fundamental para poder analizar o identificar la interferencia es que la línea roja que está marcada aquí es la longitud efectiva donde puede existir una adecuada transmisión de potencia. Es decir, comienza en el primer ángulo de 90 grados y termina en el segundo ángulo de 90 grados. Es decir, aquí termina y en el punto de acá comienza. Ahora, el siguiente paso es analizar cómo sería el ingreso del diente que está moviéndose hacia el contacto con el segundo diente de la rueda. Es decir, el movimiento sería como tal cual lo podemos ver aquí, en el diente que se está moviendo. Tenemos que ubicar el punto exacto en que se cortan tres líneas: la circunferencia básica del piñón, la línea de presión y la altura de cabeza de la rueda, para determinar si existe interferencia a la entrada. Es decir, analicemos el diente azul que se está moviendo en este punto. Si lo verificamos, se cortan exactamente en el punto que se está mostrando. Entonces, este punto se encuentra fuera de la línea efectiva de transmisión de potencia, que comienza en este punto y termina en el punto de acá. Entonces, como este punto de intersección está fuera, quiere decir que existe una interferencia a la entrada. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder eliminar esta interferencia? Hacemos centro en la rueda con un radio definido hasta el punto que debería ser el inicio del primer punto de contacto efectivo. En este punto de aquí, que es donde están los 90 grados. Ahora, si nos fijamos detenidamente en la circunferencia roja que se acaba de crear, podemos ver que esta circunferencia delimita la parte superior de los dientes de la rueda. Para poder eliminar la interferencia, tendríamos que delimitar esta altura delimitada en cada uno de los dientes de la rueda para que no exista un choque o interferencia en la entrada. Ahora, si existe una disponibilidad de espacio donde están instalados los engranes y no es posible eliminar la parte extra de la cabeza de cada uno de los dientes de la rueda, se podría medir esta distancia. Tendríamos una distancia de 0.11 centímetros. Ahora, la otra opción es desplazar al eje de la rueda
0.11 centímetros con dirección hacia la derecha, o sea, una separación de 0.11 entre eje y eje, tanto del piñón como de la rueda. Algo muy importante a tomar en cuenta es también que puede existir interferencia a la salida. De igual forma, se tendrían que cortar 3 líneas, pero ahora con el criterio opuesto. Sería la circunferencia básica de la rueda más la línea de presión y la circunferencia de altura de cabeza del piñón. Entonces, como podemos observar aquí, estas 3 líneas todavía no se topan, y aunque se toparan, está en el rango permisible. Sabemos que la línea efectiva de presión comienza aquí y termina en el punto final acá. Si es que estas 3 líneas se toparan, es decir, en una ubicación pasada de este punto en esta dirección, quiere decir que existe una interferencia a la salida. Entonces, ¿cómo podríamos eliminar esta interferencia? Se procedería en una forma muy parecida a la analizada para la interferencia a la entrada, con la diferencia de que la circunferencia se debería trazar ahora en el piñón y el último punto efectivo de contacto debería ser justo en este punto de 90 grados. Y de existir una altura delimitada, se procedería a bajar dicha altura a cada uno de los dientes que conforman el piñón. O a su vez también podríamos de la misma forma separar eje con eje la distancia que mida lo que deberíamos bajar a la altura del diente. Ahora, detectada la interferencia y solucionada, el último punto a realizar en este problema es determinar el nuevo ángulo de presión. Dado que nosotros bajamos la altura del diente o separamos la distancia entre ejes del piñón y la rueda, alteramos la línea de presión. Ahora, ¿cómo obtenemos la nueva línea de presión? Entonces yo debería unir ahora desde el primer punto efectivo de contacto hasta el último punto desplazado 0.11 centímetros. Es decir que mi nueva línea de presión sería la prolongación de esta línea que acabo de realizar. Al extender esta nueva línea de presión y medir su ángulo, tenemos que es de 21.27 grados, la nueva línea de presión.